Muchísimas gracias. Muy buenas tardes por venir. Muchas gracias por venir. Muy buenas tardes. Y esperemos que tengamos un rato muy bonito, porque el tema de hoy es un tema precioso y es un tema muy importante, porque es el tema de la paz interior. Lo que pasa es que lo vamos a hacer de la mano de un personaje tan carismático como Gandhi, el gran, padre de la India. Entonces, aunque vamos a hablar de un tema concreto en la India de hace unos 60 años, pero en el fondo, estamos hablando de nosotros mismos, de nuestro mundo interior y de nuestra guerra interior. Así pues, luego al acabar, como ha dicho Karina, hacemos preguntas y respuestas y las preguntas que os surjan os las voy a responder, pero durante la exposición permitidme, que nos subamos en el tren de la India para poder recorrer un gran viaje alrededor de la vida de Gandhi, uno de los grandes hombres de la humanidad reciente. Se han hecho muchos dibujos, muchas caricaturas y muchas burlas, porque era un personaje realmente muy curioso. Algo así como Sócrates en Grecia, que recibía muchas bromas, muchas burlas, porque era un personaje, singular, un personaje como no hay dos. Y este Gandhi, estamos hablando del año 1800 y pico, cuando nace en la India, en Porbandar, y se va a Inglaterra a estudiar para ser un abogado inglés. Ahora hablaremos de ello. Pero se conmemoró el 150 de su nacimiento hace unos 10 años y aquí pongo que la India y el mundo están lejos, muy lejos, de honrar y de seguir su legado. ¿Por qué? Porque tanto la India como el mundo siguen una dirección totalmente opuesta a la que Gandhi marcó, en una dirección que es hacia la guerra, hacia la violencia, hacia la avaricia y hacia la destrucción. O sea, un camino que la India y que la humanidad está llegando hacia allá, completamente diferente al que enseñó y mostró y quiso defender Gandhi. Para hablar de Gandhi y de la paz, necesitamos hablar de la India. La India es un subcontinente en Asia. Como veis, aquí está lo que es Calcuta. Este país que ahora se llama Bangladesh, antes era parte de la India. Y este país que ahora se llama Pakistán, también antes era parte de la India. O sea que la India era todo esto de grande. Y este país, Pakistán occidental y Pakistán oriental, se separaron de la India en el año 47, cuando los ingleses se fueron, se marcharon y dejaron el imperio, inglés sin su joya de la corona, que era la India, era la joya de la corona. ¿Por qué? Porque era un país inmensamente grande, inmensamente rico, de donde extraían todo tipo de, diamantes, joyas, inciensos, todo tipo de especias, todo tipo de mano de obra baratísima y todo tipo de bienes, de materias primas. Entonces el imperio inglés pues estaba muy contento con la posesión, el dominio y el control total de la India. Pero gracias a un hombre semidesnudo, como decía Winston Churchill, un fakir indio semidesnudo, con una caña de bambú, sin más armas que su honestidad y su fe en la divinidad, hizo desbancar al Imperio Británico, haciendo que el Imperio Británico se pusiera de rodillas y aceptara irse de la India. Gracias al coraje, a la fuerza moral y a la fuerza ejemplar de un gran ser humano como fue Gandhi. La India es inexplicable. Por eso he cogido esta foto de internet, que no sé de quién será, creo que es de algún chico que sale por aquí varias veces, pero es una buena forma de explicar lo que el impacto, la impresión
que le produce a una persona occidental cuando vas a la India. Se puede explicar con esta foto. O sea, la India es tal impacto de experimentos, de experiencias, de sonidos, de olores, de personas, que se podría describir así lo que te produce la India en el cerebro. O sea, es un impacto brutal. Mucha gente no está preparada para ir a la India, y antes de ir a la India es mejor que os preparéis psicológicamente para todos los impactos humanos, higiénicos, religiosos y todo tipo de impactos. La India es un lugar muy espiritual, como sabéis. Es el país con las religiones más antiguas del planeta Tierra, y Blavatsky, la gran filósofa del siglo XIX, dice que todas las religiones del mundo le deben algo a la India. La religión de Egipto, la religión de los americanos, la religión de los africanos, las religiones orientales, cristianismo, judaísmo. ¿Por qué? Porque todas las religiones del planeta Tierra, de alguna manera misteriosa, se han alimentado o se alimentaron de la gran India, que hablamos de la India de hace miles y miles y miles de años. Ahora la India está en decadencia. Por lo tanto, ahora estamos en una época de oscuridad, en una época de hierro, que en la India se llama Kali Yuga. Y esta también es otra foto. Esta es una foto que tomamos, creo que fue mi mujer y yo cuando fuimos a la India, y es más o menos un ghat. Lo que son los ghats son las escaleras que bajan al río Ganges, en Benarés o en tantas ciudades sagradas, y te transmite una sensación contradictoria. Por un lado, hay una gran religiosidad, hay gente cantando mantras, hay gente orando, al lado hay una persona lavándose los dientes, al lado hay una persona en su aseo personal, al lado hay una persona muriéndose, más allá otra persona rezando. Entonces es un poco inexplicable, pero la India, a pesar de todo ese caos, de alguna forma evidente y superficial, también tiene una especie de orden intrínseco inexplicable, que permite que millones de personas, por ejemplo, circulen con motos y coches y casi no hay accidentes de tráfico. Tampoco hay asesinatos, muy pocos asesinatos y muy poco crimen para ser un país con 1.000 millones de personas. Por lo tanto, hay una especie de orden subyacente, intrínseco, y hay una especie, digamos, de educación espiritual, aunque tampoco digamos que es perfecta, porque mucha gente es analfabeta y no sabe leer y escribir, pero hay una especie de pozo espiritual después de miles de años. Para entender a Gandhi tenemos que entender el hinduismo, que es la religión principal de la India, que tiene miles y miles de años, y el jainismo simplemente lo pongo como una de las influencias de Gandhi, porque él nace en Porbandar, que es una zona en una península al oeste de la India que se llama Gujarat, donde se habla el gujaratí. Hay diferentes idiomas dentro de la India, y en esa zona el jainismo es muy importante. El jainismo es una religión nueva, digamos que solo tiene 2.500 años, mientras que el hinduismo tiene miles de años, y el jainismo es como el budismo, jainismo o el sikhismo, son religiones nuevas que se llaman heterodoxas, porque no siguen los Vedas. Y tanto el hinduismo como el jainismo tienen principios comunes. Por ejemplo, ambas hablan del Dharma, que es la ley del universo, es la ley que hace que todas las cosas vayan en un sentido de la vida. Todas las cosas del universo buscan una finalidad, una hormiga, una nube, un planeta, una estrella, una manzana, un árbol, un ser humano. Todo está siguiendo una ley, todo está siguiendo un impulso de realización y de completura, de perfeccionamiento. Aunque las criaturas estemos lejos de la perfección, pero ese impulso, ese camino por el cual se llega a la perfección de cada criatura se llama Dharma, que significa ley. Y karma es la ley de causa y efecto. Es decir, que como ese camino no lo hacemos rectamente, sino que nos distraemos, cada distracción produce un efecto o una consecuencia, que lo asociamos con el dolor y el sufrimiento. Pero no tiene por qué. Karma simplemente significa acción, reacción. La reencarnación es una
es una ley para ellos, no es una teoría ni una creencia. Para ellos es una ley, es la ley de la ciclicidad. Todo en el universo es cíclico. El sol, las estrellas, las estaciones, la primavera, el invierno, todo, ¿no? El comer, el respirar, todo está dentro de ciclos más grandes. Por lo tanto, para ellos el planeta es una escuela donde se viene, se reencarna, se aprende, se muere, se va a descansar y se vuelve, y eso es un ciclo eterno hasta que se produce la última encarnación. ¿Y qué es la última encarnación? Es una encarnación donde un ser humano llega a la comprensión de la vida y del universo. Y llega a la perfección, diríamos un santo o una santa. En la India le llaman Mahatma, alma grande. O también les llaman maestros, rishis. O también los llaman yogis, que significa aquellos que han unido su yo inferior con su yo, o mejor dicho, con el yo superior, que no es el yo de cada uno, sino que es el yo de todos, que es el yo de Brahma o de la divinidad. ¿Vamos bien? Yoga, por lo tanto, significa unión, unión del yo personal con el yo cósmico. Y las personas que logran eso, Sankaracharya, es uno de los Budas de la India. Hay miles de Budas. Vosotros conocéis al Buda Siddhartha, pero es que hay miles de Budas. En la India durante milenios y milenios han aparecido o han florecido personas humanas, hombres o mujeres, que llegan a la completura, a la perfección, y a eso se les llama Budas. Entonces hay miles y miles de Budas. Sería algo así como decir que hay miles de Cristos, o miles de Jesucristos, o miles de Zoroastros, o miles de Sócrates, o miles de iluminados. En la India hay miles, lo que pasa que no hay uno en cada calle, sino que más o menos van floreciendo como las flores del campo. Y entonces el conocimiento profundo de la unión con el espíritu consiste en 5 o 6 preceptos, uno de los cuales he apuntado, hay más. Brahmacharya es una especie de juramento que uno hace consigo mismo, no delante de nadie, ni del papa, ni del cura, ni de nadie, es un juramento interior, por lo tanto implica responsabilidad profunda, donde uno jura delante de su propia conciencia no salirse de la ley espiritual, de la ley del amor, de la justicia y de la belleza. Brahmacharya lo hizo Gandhi. Gandhi hizo ese juramento. No todo el mundo lo hizo, evidentemente. Él sí que lo hizo. Y lo cumplió hasta el final de su vida. Satya quiere decir verdad, es la búsqueda de la verdad. Renuncia a tener posesiones. Gandhi fue el líder de la India durante décadas y no tenía nada de propiedad. No tenía ni cuentas en Suiza, ni que tenía Rolls Royce, ni tenía maletines llenos de oro, ni tenía fábricas de nada, ni tenía nada a su nombre. Era un ser humano que renunció a cualquier tipo de posesión. En el Museo Gandhi en Nueva Delhi lo que podemos observar es el zurrón que llevaba, el bolso que llevaba hecho de lana barata, y dentro había unas gafas, que eran gafas que regalaba la Seguridad Social de allí de la India, un libro que se llama el Bhagavad Gita, que es la Biblia, digamos, del hinduismo, que es un libro sagrado, de filosofía, de ética, de metafísica y también, digamos, de religión. Y alguna cosa más, algún bolígrafo, no tenía nada de su propiedad. La ropa que llevaba, como vosotros sabréis por los documentales de la vida de Gandhi, y si no, ya os lo cuento yo, la ropa que llevaba la cosía él a mano, con la propia rueca, que se convirtió en un símbolo para toda la India, un símbolo de independencia, un símbolo de libertad, un símbolo de artesanía, un símbolo de humildad, un símbolo de decencia, porque cada ropa que se hacía era una ropa muy decente, lo que pasa que era simple, sencillo, y era un símbolo de austeridad. Tanto es así que las revueltas y las protestas contra los ingleses, la gran arma
que descubrió Gandhi, la gran herramienta de liberación, la gran, digamos, industria armamentística de Gandhi, era unas ruecas de campesinos súper simples que las mujeres sacaban al camino y hacían el hilado mientras pasaban los no violentos, los seguidores de Gandhi. O sea, esa era el arma con la cual derrotaron al Imperio Británico. Esa arma, esa rueca, se convirtió en el símbolo de la India que está en la bandera. La bandera de la India tiene una rueda, es la rueca, entre otros simbolismos. La ahimsa quiere decir no violencia, no daño. Pero cuidado, la gente se cree que la no violencia es no matar a nadie o no pegarle al otro. Entonces yo os preguntaría, ¿vosotros practicáis la no violencia? Y todos me decís, claro, sí, por supuesto. Claro, Héctor, sí, por supuesto, sí. Yo también practico la no violencia. Pues no, nadie la practicamos de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque no es una decisión. Simplemente no matamos porque no nos apetece, porque no nos han puesto a prueba. Pero si viene alguien y va a matar a tu hijo o a tu hija, tú le responderías y lo matarías, ¿no? Por lo tanto, no eres un no violento, eres un violento en potencia. Solamente falta que te provoquen para que decidas matar y asesinar. Por lo tanto, no eres realmente no violento. ¿Me estoy explicando? Un no violento de verdad decide no matar, no violentar, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Y sí que se va a enfrentar al mal. Y sí que va a ser activo, no va a ser pasivo, va a ser activo. Pero con una acción no violenta, una acción de respeto y de decisión de poner en relieve la injusticia que está cometiendo el otro. Pero para eso asumirá las consecuencias de esa pelea o de esa guerra sin levantar el pensamiento ni las manos contra esa otra persona. O sea que el no violento es no violento físicamente, emocionalmente y mentalmente. Esa es la no violencia verdadera. Claro, cuando llegamos a ese punto tan profundo, tan verdadero, descubrimos que nadie vive así. Solamente una persona cada 100.000 millones de personas. Como un Jesucristo, como un Gandhi, o como un Pitágoras, o como un Platón. Gente que comprende la realidad profunda del universo y que sabe que la violencia física, mental o emocional no debe ser nunca la respuesta, pase lo que pase. Y entonces le decían, Gandhi, entonces ¿cómo vamos a defendernos si vienen a atacar a nuestras mujeres o si vienen a violar a nuestras hijas? Y Gandhi decía, yo no abogo por nada pasivo, yo defiendo una guerra activa. Y entonces, ¿cómo? Y entonces se levantaba uno en la asamblea y decía, pues yo mataré a cualquier soldado inglés que venga a mi casa a ofender a mi mujer o a mis hijos. Lo mataré. Y estoy dispuesto a ir a la cárcel. Y Gandhi dice, bien, acepto ese valor, admiro ese coraje y necesitamos ese coraje. Porque yo tampoco estoy dispuesto a que hagan eso con mi familia. Pero por nada del mundo estoy dispuesto a matar o a violentar a nadie. Iremos a la cárcel. Nos pondremos delante de las espadas, de las balas. Pagaremos el precio que haga falta. Si tenemos que ir a la cárcel, si tenemos que ir a la prisión o si tenemos que morir, moriremos. Pero por nada del mundo atacaremos o violentaremos a esa persona. Porque con las armas le estamos dando la razón. Si le atacamos, si lo violentamos, le estamos dando la razón. Y estamos actuando en el mismo nivel. La única manera que tenemos es, como somos muchos más, somos cientos y cientos y cientos de millones, y ellos son muy poquitos, haremos huelga, iremos al ayuntamiento, iremos al gobierno, no trabajaremos, nada va a funcionar, ni los teléfonos, ni los trenes, ni nada, hasta que paren de agredir a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Pero por nada del mundo los vamos a atacar ni los vamos a insultar.
tenemos que convencerlos con nuestro ejemplo de moral pura, íntegra y amorosa. Y como somos cientos de miles más que ellos, con no trabajar, con no cosechar, se van a morir de hambre, se van a ir. Tenemos todas las de ganar. Es más, si no les agredimos, ya hemos ganado. Esa mentalidad, queridos míos, falta hoy en la sociedad. Porque todo el mundo en su cabeza está odiando y haciendo violencia, y todos los que estáis aquí, y yo, y toda la sociedad occidental, está contaminada de odio y de violencia. Y queráis o no admitirlo, vuestras mentes y vuestros corazones están odiando a los corruptos, a los mentirosos, a los políticos, a los que nos engañan, a los que manipulan. Y claro, tenéis razón en estar enfadados, pero no en odiarles. Lo que necesitamos es una herramienta de lucha. Y no es la violencia, no es el ataque, no es el odio. ¿Qué herramienta es? La no violencia. Y claro, uno tiene que estar dispuesto a ir a la cárcel, a que le peguen un disparo, a que le corten un brazo. En fin, uno no es su propio cuerpo, el cuerpo es un vehículo. Por lo tanto, el Bhagavad Gita de la India, el hinduismo, el budismo, el jainismo, todas las filosofías de la India te dicen: tú eres una mente en la mente de Dios, o tú eres un alma en el alma de Dios. Tu verdadero ser no puede morir ni matar. No puedes ser muerto ni matar a nadie. Por lo tanto, tu cuerpo, utilízalo para el bien, para la justicia, no para hacer daño, no para violentar a los demás. La Luz de Asia es un libro que es la biografía de Siddhartha Gautama el Buda, y lo pongo simplemente porque Buda habló de que todo es una ilusión. Por lo tanto, la violencia, las matanzas, las guerras son parte de la ilusión, es una pesadilla que está soñando el Hijo de Dios. Las 4 nobles verdades, y el Buda habló del apego y de la, mejor dicho, de liberarse del apego, de romper el apego y de la compasión. Por lo tanto, Gandhi se inspiró también en el budismo, que lo estudió en Inglaterra, porque en la India no se enseña budismo, pero él fue a Inglaterra y ahí aprendió budismo. Y por fin las últimas influencias sobre Gandhi a nivel filosófico, místico y religioso sería el Islam. La palabra Islam significa sumisión, eso casi nadie lo sabe, no nos lo han enseñado, pero resulta que sumisión en el verdadero significado de la palabra significa sumisión a la voluntad de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que en lugar de hacer la voluntad de tu ego, vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El amor, la justicia y la sabiduría. Todo lo demás no es voluntad de Dios, o sea que ni las guerras, ni las matanzas, todo eso no es voluntad de Dios, es voluntad de los seres humanos ignorantes. Por lo tanto, un verdadero islamista, un verdadero, no ataca, no viola, no mata. Esos son los radicales extremistas que están locos y que no son verdaderos islamistas, aunque ellos se creen los más verdaderos. Es falso. Así que no os dejéis engañar. El verdadero musulmán, igual que el verdadero budista o el verdadero hinduista, cumple la voluntad del espíritu y no la voluntad del ego de matar, violar, conquistar, asesinar. ¿Soy claro? Y si no estudiarlo, no me lo invento. Está esto para ser estudiado. Y los Sikhs son una religión de la India, que significa discípulo, y el cristianismo, resulta que Gandhi leyó muchas veces el Sermón de la Montaña, donde Cristo está diciendo que no hay que atacar, que hay que dejarse humildemente en el último lugar, volver a lo más simple, ser sencillos y tratarse unos a otros como hermanos. Entonces, si viene un loco con una espada y te va a cortar el cuello, apártate o redúcelo, pero no lo mates, porque es tu hermano. Todo tu hermano no lo matarías, lo llevarías al psiquiátrico, pues lo mismo.
pero nadie cumple el sermón de la montaña. No hay ni un solo cristiano en la cristiandad que sea un verdadero cristiano, excepto San Francisco de Asís, San no sé quién, Santa no sé cuánto, pero la gente normal, que se llaman cristianos, perdonadme, pero son unos violentos y unos anticristianos porque no cumplen y no siguen los preceptos del fundador, que es Cristo. Y solo hay que leer el Sermón de la Montaña para darse cuenta que nadie cumple eso. Ninguna iglesia, ninguna catedral, ningún país que se llame cristiano ha cumplido jamás los preceptos que se enseñan en el cristianismo. O sea que estamos ante una pandilla de hipócritas impresionantes. Los musulmanes violentos, los cristianos mentirosos hipócritas, todos los religiosos que han leído los mensajes espirituales y santos y que no lo cumplen. Por lo tanto, os estoy diciendo que todas las religiones del mundo, en su esencia, son maravillosas y en su corrupción son una podredumbre totalmente tóxica que ha engañado a la población del planeta Tierra. Por lo tanto, la culpa no es de las religiones, sino de la corrupción de todas esas religiones. Cuando aparece un personaje como Gandhi, que cumple lo que las religiones dicen, pues se convierte en un ser insoportable. Tanto que ya os lo adelanto, os hago el spoiler, Gandhi fue asesinado y le pegaron 3 tiros en el pecho. El pequeño Gandhi nace en una familia de comerciantes ricos del estado de Porbandar y entonces su padre tenía un cargo público, su madre tenía influencias jainistas, era hinduista, y su madre hacía ayunos terapéuticos y religiosos. Y entonces de jovencito el Gandhi no era perfecto, era una persona normal, como un jovencito normal y corriente. Están sus biografías, hay muchas biografías, y luego está su autobiografía. Yo he leído muchas biografías y he leído también su autobiografía. Y todos coinciden que de joven era un chaval normal y corriente. Robaba cigarrillos a su tío para probar lo que era ser una persona mayor, comía carne alguna vez a escondidas, que en el hinduismo está prohibido, para ver qué era eso. Vamos, como todo adolescente, chico y chica de todos los países. Y era muy tímido que le costaba hablar en público. Se convirtió en abogado y se empapó de los grandes sabios de su tiempo, especialmente de Tolstoy, Thoreau, Ruskin. Aprendió el concepto de desobediencia civil, leyó a Blavatsky, a Nivesán, que son las grandes difusoras de la teosofía o sabiduría divina, y leyó los Upanishads y el Bhagavad Gita de la India, pero no en la India. Lo leyó en Inglaterra porque en la India no se lo enseñaron, lo cual ocurre muy a menudo, que la gente de la India es muy analfabeta y la gente de la India a veces aprende su propia cultura en otro país o en otro lugar, porque en aquella época no se valoraba toda esa cultura, toda esa religión, hasta que empezó a revalorizarse la sabiduría ancestral de la India a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces estuvo unos años trabajando en Sudáfrica porque fue abogado en Bombay y en el primer juicio salió delante del juez y empezó a tartamudear y no pudo ni articular una sola palabra. Entonces se fue corriendo de la corte del juez y dijo: ¿pero qué me pasa? Soy abogado, he estudiado en Oxford, me he graduado y no puedo ni decir una palabra delante del juez. Era tal su timidez y su miedo a hablar en público. Pero en Sudáfrica fue una empresa que lo contrató, se fue con su familia a Sudáfrica y estuvo varios años allí, y entonces allí tuvo una iluminación. Y es que lo expulsaron de un tren en marcha porque era de color y ese tren estaba reservado para los blancos, esos vagones eran de primera. Y entonces lo expulsaron del tren y se quedó toda la noche en el andén, en el suelo, en un pueblo perdido, reflexionando qué estaba pasando en el planeta Tierra. Y se dio cuenta que el racismo, la xenofobia, el miedo, el odio a otros seres humanos entre seres humanos era una enorme enfermedad del planeta Tierra. Y se dispuso a tratar de erradicarla. Entonces comenzó su camino y empezó a vestir poco a poco de forma cada vez más humilde. Primero él se consideraba un ciudadano del Imperio inglés,
Por eso hay gente que critica a Gandhi, que dicen que Gandhi llamaba a la gente al ejército y años más tarde era defensor de la no violencia. Y la explicación es muy clara, que es que cuando él se consideraba un súbdito del imperio inglés, pues él se consideraba que era parte del imperio inglés. Y él quería cambiar las leyes inglesas desde dentro, luchando contra la injusticia como inglés o como súbdito inglés. Y luego, décadas más tarde, se dio cuenta que el imperio inglés era un mal en sí mismo. Que el imperio inglés era, por definición, racismo, piratería y machaque de todas las tribus y civilizaciones supuestamente inferiores. Con lo cual se dio cuenta que el imperio inglés no había que defenderlo, sino que había que derrocarlo y sacarlo de la India. Por eso sus cambios de opinión a lo largo de su vida. Por eso él decía, no me juzgue por lo que escribí hace 20 años, júzgame por lo que escribí ayer, porque es un hombre que está en evolución. ¿Le permitimos que evolucione un ser humano o no? Sí. ¿O lo queremos perfecto ya de nacimiento? No, es que lo queremos ya perfecto, que no se equivoque, no. Si precisamente lo que nos atrae de este ser humano es que es un ser humano que se va equivocando y va rectificando. Por eso es un ser humano imitable, es un ser humano amable. Porque si ya naciera perfecto, no lo podríamos amar, pero estaría muy lejos, sería un dios. No, era un ser humano que poco a poco se va perfeccionando, se va despertando y va mejorando sus puntos de vista hasta que llega a unas conclusiones muy profundas. Pero necesita hacer un camino, tiene que perfeccionarse. Aquí está todavía vestido, como veis, de tipo europeo. En Sudáfrica tiene un bufete de abogados y le empieza a ir bien, empieza a coger casos de musulmanes en Sudáfrica y de hindúes en Sudáfrica, que había una comunidad muy grande. Pero allí resulta que él funda un ashram, una comunidad, donde pretende en ese ashram vivir con las leyes de la no violencia, con las leyes de la fraternidad. Entonces él quita las castas, el sistema de castas que había en la India, y en el ashram conviven hindúes de diferentes castas, incluso intocables, se sientan a la misma mesa que brahmanes o kshatriyas, y entonces también en la misma mesa se sientan judíos, musulmanes, ateos, sikhs, cristianos. Entonces ese ashram, él cree que es algo posible para toda la humanidad. Y cuando van los periodistas a verle, le preguntan, bueno, ¿esta comunidad cómo funciona? Y él explica que funciona con las leyes de la no violencia y del amor que habían predicado Jesucristo, San Francisco, Tolstoy en Rusia, el escritor ruso Tolstoy, y Thoreau y tantos otros como Bakunin o gente, digamos, del pensamiento del anarquismo, del naturalismo, del vegetarianismo, todo ese tipo de humanos, digamos, que eran como la avanzadilla de la humanidad, que promocionaban un tipo de vida, digamos, en comunidad, en conjunto y en armonía con la naturaleza. Pero claro, esa comunidad con 100 personas, o con 50, o con 200, era más fácil que con 500 millones de hindúes, ¿no? Por eso intentará aplicar estos principios en la India y se dará cuenta que no es tan fácil. Satyagraha es el nombre que él encontró, aquí está súper joven, y Satya significa verdad. Agraha significa conducta, determinación, carácter o siddhi. Conducta, energía, camino, camino a la verdad, conducta hacia la verdad, sendero hacia la verdad, lo que en griego llamaríamos filo, sabiduría, verdad, sofía, verdad, y filo, amor o camino. Por lo tanto, Satyagraha es una especie de, digamos, forma de decir búsqueda de la verdad, búsqueda del saber, búsqueda de la armonía. Y entonces, claro, aquí ya se quita la ropa inglesa y empieza a luchar por los derechos civiles de los, digamos, indígenas, de los hindúes, de los musulmanes de allí de Sudáfrica. ¿Qué pasa? Que allí hay un régimen de racismo estatal.
pensar que todos los estados en aquella época eran racistas. Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica, todos los países eran racistas. Luego nos han hablado del racismo de la Segunda Guerra Mundial, de Alemania, pero es que esa es la punta del iceberg de todo el racismo que hubo durante cientos de años. Y entonces Gandhi se propone darle derechos a los mestizos, a todos, porque son todos súbditos del Imperio inglés. Entonces empieza a utilizar las leyes, él era abogado, y entonces el jefe de Sudáfrica, que era un general, cambiaba las leyes. Gandhi hacía una serie de actos de desobediencia civil, conseguía aprobar unas leyes, y entonces el general, ¡bum!, cambiaban otra vez las leyes. Entonces era como el perro y el gato, o como el gato y el ratón. Hasta que al final convenció Gandhi a todas las mujeres, de todos los musulmanes y de todos los hindúes de Sudáfrica, y las mujeres se metieron en el movimiento no violento, y empezaron a llenarse las cárceles de hombres, de mujeres, que no iban a trabajar, sino que estaban de huelga, que Gandhi no le llamaba huelga, le llamaba un día de oración y ayuno. Y entonces todos los de la asamblea decían, Gandhi, una huelga general. Y Gandhi decía, no, yo no he dicho huelga general, yo he dicho un día de oración y de ayuno. Hombre, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque Gandhi siempre seguía la línea, digamos, espiritual, no la línea simplemente política. Además, una huelga tiene una connotación puramente política, y un día de ayuno y de oración tiene otra connotación. Y además él decía, en ese día de ayuno y de oración vamos a orar por nuestros enemigos, como pide Jesucristo, como pide Brahma, como pide Krishna, como pide Mahoma. Vamos a orar para que le llegue la luz y la comprensión, no a nuestros enemigos, sino a nuestros hermanos del frente, porque él no tenía enemigos. Generaba una simpatía tan curiosa, tenía un carácter tan curioso, tan extraño, que el propio general de ahí de Sudáfrica pues lo mandó llamar y le dijo, bueno, Gandhi, vamos a sacar a todos de las cárceles, pero tienen que volver a las minas, tienen que volver a trabajar y todo. Y Gandhi le dice, bueno, dice, vale, pero los derechos, garantícelos ya para siempre, los derechos que hemos conseguido. Dice, vale. Dice, pero no vuelvas a hacer más disturbios. Y Gandhi le dice, no, dice, me voy. Dice, va muy lejos, dice, me voy a la India. Dice, pero de momento, con que me preste un chelín para coger un taxi me basta. Y entonces el general le presta un chelín y se hacen una foto, y entonces Gandhi le regala las sandalias al general, y el general ese de Sudáfrica durante toda su vida conservó las sandalias de Gandhi como ejemplo de que habían llegado a un acuerdo y que había conocido a un hombre verdaderamente puro, verdaderamente sabio, y lo guardará como un tesoro toda su vida. Estuvo en la cárcel Gandhi unas 7 veces en toda su vida, sumando todos los periodos unos 10, 12 años, no mucho más. Pero es que los ingleses se dieron cuenta que cuando lo metían en la cárcel era peor, porque descansaba, oraba mucho y le venían un montón de ideas. Y entonces los ingleses se dieron cuenta que cuando lo metían en la cárcel, cuando salía, era muchísimo más hábil, más tranquilo, más centrado, más poderoso y mucho más no violento. Y tenía unas ideas geniales. Hoy sería un influencer. Porque tenía unas ideas geniales, se le ocurrían unas campañas geniales. Él buscaba siempre eslóganes, y buscaba siempre un eslogan o una palabra o un símbolo que impactara en la conciencia de millones de personas, y lo conseguía. La rueca es uno de los símbolos de él. Buscaba eslóganes, ¿no? También decía, por ejemplo, se ponían, yo qué sé, cientos de miles de personas en la India para escucharle, y él decía muy humildemente, muy sencillamente, mi mensaje para vosotros es el mismo que he dicho en toda la India. Y lo seguiré diciendo lo mismo. 1. Unión entre musulmanes e hindúes para siempre. Hindúes y musulmanes siempre unidos. 2. Extirpar de vuestros corazones
la violencia contra la mujer y contra los intocables. O sea, fuera la intocabilidad de la India, que es la casta de los intocables, desterrar eso del corazón, y fuera la violencia contra las mujeres, que en la India eran tratadas fatal. La mujer y el intocable son exactamente hijos de Dios, igual que todos nosotros. Y entonces le dio puestos de responsabilidad a algunas mujeres. Por ejemplo, cuando le ofrecían cargos, él nunca los quería aceptar y decía, no, que se ponga ella, no, que se ponga aquella escritora india, porque quería que se fuera relevante el papel de los intocables y de las mujeres, a quienes llamaba Harijans, hijos de Dios, para destacar que eran también hijos de Dios. Bueno, y aquí ya vuelve a la India. Cuando llega a la India, pues en la India están los musulmanes cogiendo poder, se forma un partido musulmán, la Liga Musulmana, que en el futuro creará el país nuevo de Pakistán, matando y odiando a los hindúes. Y también se está formando el partido hindú, que es el partido nacional del Congreso, que también formará la conciencia de la India, pero que también formará dentro de ese movimiento una rama extrema que odiará a los musulmanes y que generará esa guerra civil entre Pakistán y la India, que a día de hoy sigue todavía vigente esa guerra. Pero cuando llega Gandhi a la India, pues los musulmanes dicen, va, ¿para qué viene aquí? Que hable, que dé su discurso y que se largue. Los hindúes del Partido Nacional también dicen, ¿para qué viene aquí de Sudáfrica? Que dé su discurso y que se marche. Porque a nadie le interesaba la no violencia. A todos les interesaba la guerra, la violencia y el poder. Y sin embargo, Gandhi consigue unir a los musulmanes y a los hindúes durante décadas. Luego fracasará esa unión y se hará una guerra civil. Pero por lo menos en vida de él intentará que estén siempre unidos. Pensar que los musulmanes en la India no son unos invitados que lleven una generación o dos. Los musulmanes en la India llevan siglos y siglos y siglos. Entonces son parte de la India, no se pueden extirpar. ¿Me entendéis? Es como ahora las personas de Latinoamérica que están en España, decimos, llevan una generación o dos. Y hay gente que se le ocurre ser racista, son ignorantes y estúpidos. Pero cuando la gente de Latinoamérica lleve aquí siglos y siglos, igual que los españoles, siglos y siglos allá, no se puede dividir, eso ya no hay manera. Lo que hay que hacer es integrar y amar. Y educar, pero no odiar. Bueno, pues Gandhi se presenta en el norte de la India, en la zona de Champaran, donde se está fabricando índigo, y resulta que los ingleses, en toda la India lo hacen, pero aquí más, se llevan las materias primas. Los inciensos, las resinas, el oro, los diamantes, maderas nobles, y encima tienen allí, en la India, gente que trabaja casi gratis, en la más miseria de las pobrezas, o sea, terrible, unas condiciones terribles. Y Gandhi manda a venir un montón de abogados, economistas. Fijaros qué inteligente. No va y mira, no, dice, a ver, quiero economistas, quiero abogados, quiero censores, quiero periodistas, y monta una campaña de investigación para ver qué está pasando. Y eso lo hace siempre, y siempre escribe a los periódicos. Siempre está escribiendo a los periódicos denunciando la situación, diciendo lo que va a hacer, porque nunca hace nada a traición. Cuando hace una huelga o hace una protesta, lo comunica a todos los periódicos y a los mismos ingleses siempre se lo dice. O sea, nunca hizo nada a traición, jamás. Y entonces llega a esa zona y se da cuenta pues que los propios hindúes, los propios indios, mejor dicho, musulmanes y hindúes que viven en la India, son indios, los propios indios, resulta que llevan ropa fabricada en Inglaterra, con las telas cultivadas en la India, o sea, una locura. Y entonces Gandhi dice, tengo la solución. Siempre son soluciones así como muy rápidas y muy visuales. Dice, ¿queréis luchar contra la dominación inglesa? Vamos a luchar, pero no se os ocurra jamás insultar o atacar o violentar a ningún inglés, jamás. Son nuestros hermanos. Algún día se irán de la India. Y todos se reían, pero ¿cómo se van a ir de la India? Los propios ingleses le decían, pero si la India es británica, pero si la India es inglesa,
pero si la India es parte de Inglaterra, del Imperio inglés. Y Gandhi decía, no, algún día os iréis. Dice, así sencillamente, sin ametralladoras y sin misiles. Y él decía, así, sencillamente. Y cuando se vayan los ingleses, los quiero despedir como amigos, no como enemigos. Pero si queréis luchar contra la injusticia, traedme toda la ropa inglesa que tengáis en casa y haremos una hoguera tan alta que se verá desde Nueva Delhi y desde Londres. Y si os queda un dodotis, la ropa esa blanca que lleva, un dodotis, que se llama dhoti en sánscrito, un dhoti, os queda un dhoti, nada más, hecho a mano como el mío, llevadlo con dignidad. Y empezaron a hacer hogueras, 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 y empezaron a quemar toneladas y toneladas de ropa inglesa y a dejar de fabricar esa ropa y a comprarla. Entonces eso se llama boicot. Pero eran boicots dentro de una conciencia de no violencia. ¿Me seguís? ¿Os gusta? ¿Lo dejamos aquí? ¿Seguimos un poco más? Entonces, claro, cogen a Gandhi y después de tantas quemas de ropa inglesa y de otras protestas, aquí está lo que os he dicho antes, unidad, no a la esclavitud de mujeres intocables y no obedecer a los ingleses. Entonces cogen a Gandhi, lo llevan al tribunal y están todos los periodistas ahí en el tribunal y los ingleses y los abogados ingleses diciendo, pero ¿cómo ha venido aquí tanta gente? Y entonces Gandhi, antes de ser juzgado, se encargó de decirle a varios compañeros que avisara a la prensa internacional. Se van todos los periodistas, van todos los... y se llena la Corte de Justicia y entonces le van a juzgar a Gandhi y le dicen los escritos de Gandhi. No obedecer a los ingleses. No obedecer al mal. El dominio de Inglaterra en la India es un mal. Por lo tanto, no hay que obedecer al mal. Va leyendo los escritos, ¿no? Y Gandhi se pone de pie y le dice al juez, señor juez, no tengo defensa. Le ahorraré tiempo, no hace falta que lea todo. Soy culpable de todo lo que está leyendo. Y muchos más escritos que tengo ahí, si quiere se los dejo. Soy culpable de todos los cargos que se me imputan. Y si usted cree en las leyes inglesas que están gobernando sobre mi país, usted debe imponerme la pena máxima. Impóngame la pena y ahorramos tiempo para todos. El juez se queda con la boca abierta y todos los periodistas escribiendo. Claro, se publicó en todos los países de Europa, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Australia, y entonces así fue a la cárcel una de las tantas veces. Y fue a la cárcel, pasó 6 o 7 años, y entonces escribía en la cárcel, luego salió de la cárcel, hacía muchos viajes. Su vida era totalmente insoportable, porque ya en aquella época su vida era totalmente pública. Digamos que había gente en el desayuno, en la comida, en la cena, era un personaje público y viajar era insoportable, porque siempre había miles de personas gritando viva Gandhi, viva nuestro padre, viva el padre de la India, viva Gandhi, siempre miles y miles de personas, y entonces era insoportable. Y él mismo decía que él estaba dispuesto a pagar ese precio si eso contribuía a la educación de los pueblos. ¿Qué pasa? Pues que en ese momento los partidos se van organizando, viene la guerra mundial y entonces apoyan a los ingleses en la guerra y entonces, ¿qué pasa? Pues que los independentistas indios querían separarse de Inglaterra ya y Gandhi dice no estamos preparados, dejar que hagan su guerra y cuando acabe la guerra la independencia vendrá de forma natural. Entonces, ¿qué pasa? Que acaba la guerra y entonces empiezan los disturbios
y empieza a matar ingleses. Y entonces ahí empiezan los ayunos, porque Gandhi dice, ¿pero por qué matáis ingleses? Hay que frenar la campaña de independencia, porque yo dije no violencia y aquí la gente atacando a los ingleses. Y entonces, como no le hacían caso, lo que empezó fue a hacer los ayunos famosos. ¿Os suena? Los ayunos que son como, digamos, lo que hoy se llama huelga de hambre. Y entonces ese ayuno no era contra los ingleses. El ayuno era para decirle a los indios, me vais a matar. Si no paráis de matar ingleses, yo no quiero vivir. Entonces ayunó varios días, y al cabo de unos días la gente decía que se muera Gandhi, vamos a matar a los ingleses y conseguimos la independencia. Pero Gandhi seguía ayunando, conforme iban pasando los días, se iban parando los disturbios, hasta que al final empezaron a ponerle flores a los ingleses, a ponerle collares de flores, y al final acabaron, abrazando a los ingleses para que no se muriera Gandhi. Y Gandhi dijo, pues creo que me he pasado rezando. Y entonces, bueno, luego también sucedió que le escribía cartas al virrey así de tú a tú. Gandhi se escribía con mucha gente, se escribía con Hitler también. La gente dice, Gandhi era nazi porque era amigo de Hitler. No, no era amigo de Hitler. Gandhi tuvo el santo coraje de decirle a Hitler, usted es muy poderoso, pero sus métodos no van a funcionar. O sea que le decía querido amigo, pero es que se lo decía a todo el mundo, porque para él todo ser humano era su hermano. Entonces todos los que critican a Gandhi, que está de moda ahora criticarle, por eso hay tan poca gente aquí, todos los que critican a Gandhi lo que hacen es seguirle el juego a los violentos que diseminaron una propaganda contra Gandhi. ¿Por qué? Porque Gandhi se hizo totalmente insoportable. ¿Por qué? Porque predicaba la no violencia, la no industrialización de la India y la educación de los pueblos y de las aldeas de la India. Y entonces ni siquiera a los mismos hindúes les gustaba eso. Los hindúes querían fábricas, armamento pesado, metalurgia, industrias de coches, de tanques, de bombas atómicas, como tienen ahora, pero Gandhi no quería la India para eso. Para él las ciudades no era lo importante. Para Gandhi lo importante eran las aldeas, donde había 600.000 aldeas por toda la India, y lo que él quería es que cada aldea tuviera su colegio, su hospital, su templo para todas las religiones y su pozo de agua y sus talleres de artesanía. Y eso no lo quería nadie, ni los musulmanes ni los hindúes. Entonces utilizaron a Gandhi durante toda su vida para lograr la independencia. Y una vez habiendo logrado la independencia, se quitaron a Gandhi de encima y lo empezaron a criticar y a insultarlo. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Es algo parecido, luego venimos con los comentarios. Es algo parecido a lo que hicieron con Jesucristo o con San Francisco de Asís o con todos los que lo utilizan y una vez está muerto, entonces le echan toda la porquería y todas las culpas o lo matan porque no les interesa ese mensaje, solo les interesa cuando se quitan de encima a los enemigos, pero una vez han logrado la victoria, en vez de vivir un camino recto, entonces ahí tú también me molestas y lo apartan. Solo pregunto si se entiende, no pregunto comentarios, los comentarios los haremos ahora para no cortar el tren de Gandhi. Le llamaban Bapu, significa padre, Mahatma, Tagore, el premio Nobel, le llamó alma grande porque tenía un alma muy grande y se enfrentó a un montón de dilemas irresolubles. Por ejemplo, Gandhi, ¿tú quieres la partición de la India, sí o no? Y decía, no, por encima de mi cadáver, lo dijo durante décadas. La India nunca se partirá, sino que la India sigue siendo una con hindúes y musulmanes juntos. Pero luego la presión era tan fuerte, que se empezaron a matar los hindúes contra los musulmanes. Y empezó a haber matanzas en Calcuta, en Delhi, en otras ciudades capitales. Los hindúes y los musulmanes se empezaron a matar y hubo, pero vamos, cientos de miles de muertos, ¿eh? Hablamos de, decenas y decenas de muertos. Mujeres, niños, fue una masacre
increíble. Y entonces él tuvo que aceptar que los musulmanes tuvieran su país y los indios tuvieran el suyo, pero no le quedaba más remedio. Entonces le culpan de que él aceptara eso, sí, lo aceptó al final cuando ya no había más remedio. También le culpan de que, digamos, los hindúes lo culpan de que ayudara demasiado a los musulmanes. Y los musulmanes lo culpan de que fuera hindú. Pero es que él dice, cuando yo era pequeño, en el templo de mi pueblo, el sacerdote leía el Corán, leía el Bhagavad Gita, pasaba de un libro sagrado a otro, y para nosotros era normal. Yo me he criado en esa idea. Entonces, para mí, no tengo que beneficiar a unos ni a otros. Lo que pasa es que cuando el gobierno de la India estaba a punto de ser ya independiente, los musulmanes tenían tanto miedo de ser aniquilados por los hindúes que Gandhi le ofreció el puesto de primer ministro al jefe de los musulmanes. ¿Entendéis la jugada? Dijo, bueno, pues ya que son minoría, pues por lo menos que el presidente sea un musulmán. Pues vamos, dilemas que os podría contar 12 dilemas o 15. Porque es que era irresoluble y el pobre lo cargaban con toda esa mierda, con perdón, lo cargaban con toda esa basura política y luego encima le echan las culpas de toda esa basura política. Su mensaje está clarísimo para el que lo quiera ver. El que lo quiere insultar, el que lo quiere criticar, siempre encontrará algo, pero no. Su mensaje es claro. Una sola India y todos con la religión que cada uno quiera. Ese es el mensaje. Y no violencia y cultura, educación, erradicación de la pobreza y erradicación de la suciedad, de la falta de higiene y educación para todos los pueblos. Y sobre todo pensando en las aldeas, no en las capitales. En las capitales estaban los poderosos, los ricos y los poderosos, que se llevaron la India hacia otro camino que sería más parecido al de Estados Unidos que al de la India que quería Gandhi. O al de la Unión Soviética, porque estuvo varios años bajo la órbita de la Unión Soviética. Ya para terminar, él entendió que si no educaba, estos son los seguidores que llevaban el mismo gorro, este sombrero, que era un sombrero de los satyagrahis, que eran los que se comprometían a seguir la conducta verdadera y la no violencia. Pero se dio cuenta que había muy pocos, o sea, de cada 1.000.000 de habitantes había 1 o 2 satyagrahis y él necesitaba que hubiera 10.000 satyagrahis por cada 1.000.000 de personas, ¿me entendéis? Entonces se dedicó a dar clases, a formar a la gente y todos los periódicos que escribía eran una forma de educar a las gentes más despiertas para que fueran los líderes de esa India no violenta. Y además tenían que dar ejemplo siendo los más pobres, renunciando a sus posesiones, renunciando a poderes públicos y dando ejemplo de militancia y de convicción y de fe. Por eso sacrificio, ¿veis? Él pedía valor y sacrificio, pero es que él daba el ejemplo. No es que él lo pidiera y no lo diera, es que él iba adelante. Bueno, ¿qué pasó? Pues que aquí está ya más cerca de la vejez y entonces aquí se hace más fuerte todavía su convicción, su espiritualidad. Sin embargo, el país está cada vez más degradado hasta que llegamos a renuncia a los cargos, renuncia a los honores, renuncia a su propia vida, se compromete con el ideal perfecto de la India y la política se va apartando de ese ideal, la política se va ensuciando, como es propio de la política actual. Y entonces tiene una gran idea, una de las grandes ideas de esas ideas que se le ocurren en la cárcel. Le sacan de la cárcel y dice, bueno, ¿ahora qué vas a hacer, Gandhi? Ahora los hindúes y los musulmanes están separados, los británicos no se quieren ir de la India. Dice, bueno, pues vamos a hacer sal. La sal era un producto de primera necesidad y el monopolio estaba en manos inglesas. Y entonces dice, vamos a hacer una fila de peregrinos en paz para ir al Océano Índico y hacer sal. Y entonces así vamos contra las leyes inglesas, que son las que poseen la sal, son los ingleses. Y entonces los ingleses dicen, bueno, eso solo será simbólico si nosotros lo hacemos. Pero Gandhi había preparado el día de la marcha y el día de la llegada, eran todo en días especiales,
conmemorando la matanza que hubo ahí en la zona norte, conmemorando tal, llamando a la prensa internacional, llamando a los políticos, escribiendo cartas a todo el mundo. Vamos, hizo una campaña que, vamos, ni una youtuber de primera línea, ni un instagramer, ni un influencer. O sea, y era tan simple como llegar al mar, coger un pedazo de sal y decir delante de todas las cámaras y los micrófonos: esta sal pertenece al pueblo de la India, que todos los indios la reclamen como suya. Paz y no violencia. Ya está, ese es su discurso. Y claro, los periodistas mandando faxes, mandando cables por todo el planeta, y entonces salió en todos los periódicos, lo mandaron ir a Inglaterra, aquí está en Inglaterra, y en Inglaterra dicen: Gandhi, ¿no le da vergüenza ir delante del rey, ir a cenar al Palacio de Buckingham con un Dodotis? Porque iba solo con el Dodotis. Y dice él a la prensa, dice: el rey ya llevaba suficiente ropa para los dos. Luego le invita, le dicen: Gandhi, ¿quiere algo de comer? Dice: no. ¿Quiere algo de beber? Dice: no. Dice: ya he cenado en la prisión. Y le dicen: bueno, un vaso de agua. Dice: bueno, tráigame un vaso de agua. Le ponen un vaso de agua, saca algo del bolsillo, hace así, y le dicen: ¿eso qué es, señor Gandhi? Dice: un poco de sal. Dice: pero no se lo digan a nadie, no sea que me detengan. O sea, se mete en el bolsillo a toda Europa, a todo el mundo, se hace amigo de Charles Chaplin, de Bernard Shaw, escritores, humanistas, gente del bien, se hace amigo de todo el mundo y todo el mundo lo reconoce como un santo. O sea, es un santo hecho piel y huesos, un santo vivo. O sea, ese hombre es increíble. O sea, Einstein dijo que a las generaciones venideras le costará creer que un hombre así de carne y hueso caminara una vez sobre la Tierra. Y eso es muy mala noticia, porque si dice que nos costará creer eso, es decir, que no sabremos lo que es una persona santa. Por lo tanto, es uno de los últimos santos. Y entonces, claro, coinciden en darle la independencia a la India, y el día que están izando la bandera de la India libre y al lado la bandera del Pakistán libre, están subiendo las dos banderas, ¿y qué pensáis? ¿Que Gandhi está allí celebrando y riendo? No, Gandhi está en su casa, hilando, con la hilandera y con la rueca y diciendo: no estoy de acuerdo. Los hindúes tiran para adelante con su proyecto de país industrial, militarista, violento, vamos, a la occidental, y los pakistaníes iguales. Y Gandhi dice: no, es que yo no, esta no es la India que yo quiero, esto no es lo que yo he soñado para la India, entonces no estoy de acuerdo. Entonces los propios hindúes lo dejan de lado, ya no le invitan, y entonces lo dejan. Y entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a ver, ¿veis? Esta es la política sencilla que él quería, de autosuficiencia y de utopía, para que las aldeas, 700.000 aldeas por toda la India, fueran sanas, limpias, ecológicas, educadas. Y esa era su India, no quería otra cosa. Pero en esa época, pensar que eran los años 40, todo el mundo estaba obsesionado con las máquinas, la industria, el vapor, la industria pesada. Se estaban fabricando aviones, máquinas, barcos de hierro. Bueno, estaba todo el mundo obsesionado con la tecnología. Y Gandhi sabía perfectamente que una tecnología más allá de una rueca, para un ser humano es un exceso. O sea, una polea, una palanca, una sierra, pero una máquina de hierro, o sea, para Gandhi eso era una bestialidad, una aberración. Si lo miráis desde su punto de vista, tiene razón. Porque es algo que va mucho más rápido que el corazón humano. Esas máquinas van a muchas revoluciones por minuto. Entonces es algo que en el fondo es inhumano. ¿Os dais cuenta o no? Lo que pasa es que como estamos tan metidos en el mundo de la máquina, no nos damos ni cuenta. Pero las máquinas de hierro, de cosas pesadas, son inhumanas en realidad. Lo que pasa es que para nosotros ya es algo propio nuestro. Pero desde el punto de vista de él, que él nació en una época donde no había nada de eso, la humanidad iba hacia un camino que no era el sano. Bueno, total, ya para terminar. Aquí está en Inglaterra, se va a las fábricas de ropa inglesa que habían sido perjudicadas, la marcha de la sal, hace otro ayuno de hambre, porque resulta que comienza la guerra civil. Y entonces empieza
Los musulmanes eran mayoría. Bueno, los musulmanes viven por toda la India, igual que los hindúes, pero hay zonas donde hay mayoría musulmana y zonas donde hay mayoría hindú. Entonces empezaron a viajar en lo que se llamaban las caravanas de la muerte. Entonces había caravanas de miles de kilómetros de familias enteras con la cama a cuestas, con las maletas a cuestas, con los burros, las gallinas, los animales. Y era una carretera de miles de personas en la más absoluta pobreza, yéndose a otro país para que no los maten y con miedo de haber perdido su casa, y yendo a un país donde está su mayoría religiosa y los hindúes del otro lado yendo para acá. O sea, y se encuentran por el camino y claro, hambre, miseria, dolor, tristeza, solo falta una chispa para encenderlo, y eso se encendió, ese reguero de pólvora, y ahí murieron, bueno, que abrían los vagones de los trenes y salían ríos de sangre, solo os digo eso. Y eso Gandhi lo tuvo que soportar, siendo un alma noble y un alma buena, tuvo que soportar toda esa porquería humana. Y Gandhi, ahí lo tenéis, estos son sus últimos días. Dicen que tenía depresión, porque decía que eso era una locura absoluta. Entonces, este fue el primer presidente de la India, Nehru, que se consideraba su discípulo, pero claro, era ateo, era comunista. Entonces, ya me dirás qué discípulo es ese. Si no crees en Dios, si no tienes fe, si no entiendes nada de lo que te estoy enseñando. Y este es el Jinnah, el líder de los musulmanes, que también eran, digamos, agua y aceite. O sea, no se entendían para nada. Querían dos mundos absolutamente opuestos. Sin embargo, Gandhi, como amaba a todo el mundo, consiguió que Jinnah, cuando mataron a Gandhi, llorara, le cayera una lágrima. Que era un hombre que no lloraba jamás. Nadie lo vio llorar, un hombre serio, siempre fumando, gris, poderoso, muy, muy poderoso. Y cuando murió Gandhi, lloró. O sea que algo Gandhi logró cambiar en el corazón de Ali Jinnah, que es el, digamos, el fundador del Pakistán, ¿no? Allí lo quieren mucho en Pakistán, pero claro, no compartía nada de la filosofía profunda de Gandhi. Entonces esa guerra civil dio lugar a lo que os digo, matanzas increíbles. Se dedicó a hacer otro ayuno y entonces dijo, a ver, ¿dónde hay que estar? Si la gente se está matando como locos, en la celebración de la capital donde se hizo la bandera o donde se está muriendo gente a millones. ¿Dónde? Y entonces se fue a las zonas más peligrosas de la India, en una zona de Calcuta, donde estaban matando a los musulmanes, pero a miles y miles, familias enteras, pero niños y todo. Y entonces él, como hindú, se metió en el barrio de los musulmanes, en casa de un musulmán. Y los hindúes que iban por ahí matando musulmanes decían, ¿qué haces en casa de un musulmán? Baja, Gandhi, te vamos a matar. Y en vez de viva Gandhi, muerte a Gandhi, muerte a Gandhi, muerte a Gandhi. La locura humana, si es que los humanos somos como críos. Lo que pasa que con hachas y machetes, pero qué idiotas que somos los humanos. Somos niños pequeños, críos. Y entonces Gandhi empezó a ayunar, y entonces logró que en algunas ciudades los musulmanes y los hindúes fueran a la cama donde estaba ayunando y empezaron a hacer un montón de espadas, con espadas sangrientas, como diciendo, renunciamos a la espada, ¿no? Y Gandhi diciendo, no voy a dejar el ayuno. Pero Gandhi, ya te faltan unas horas y te mueres. Me da igual. No quiero vivir para ver esta India. Y estuvo a punto de morir muchas veces. Se le pararon los riñones, se le paró el hígado, ya le daban la muerte. Y entonces, en un momento dado, viene Jinnah, viene Nehru y le dice, mañana hemos convocado una manifestación donde 100.000 estudiantes musulmanes van a caminar de la mano de 100.000 estudiantes hindúes. De la mano van a ir por toda la ciudad. Para el ayuno y come algo porque no queremos que te mueras. Y entonces Gandhi dijo, bueno, vale, pero quiero que sea en toda la India, no solo aquí, en toda la India. Asegúrate de que sea en toda la India. Y lo consigue, parar unos días la locura, ¿no? La masacre. Pero ¿qué pasa? Que se para la masacre y al cabo de unos meses empieza en otro lugar. Entonces va a ese lugar donde hay hindúes y donde hay musulmanes, va a parar las masacres, y ¿qué hace la gente radical y bestial? Empiezan a sembrar su camino
con cristales y con excrementos. Para que Gandhi, y con letreros que están, hay fotografías donde dice Gandhi no vengas, muerte al musulmán, muerte al hindú, no vengas Gandhi. Y Gandhi va para que se pare la matanza a esos lugares. ¿Y cómo responde a esos caminos todos llenos de cristales y de excrementos? ¿Sabéis lo que hace? Se quita las sandalias y comienza a caminar descalzo, diciendo, el sufrimiento voluntariamente aceptado por mí, espero que libere al sufrimiento de los demás. Voy a intentar llegar a esa aldea para decir no violencia, aunque no me quieran allí. Entonces llegaba a la aldea y daba su mensaje de no violencia, y en algunas aldeas se paraba la violencia. Pero en otras aldeas, que no vengas. Y al final dijo, yo moriré en manos de un asesino, porque le hicieron varios atentados a su vida, y finalmente, una mañana de enero, Gandhi estaba haciendo la oración, se le acercó a un joven hindú radical, y entonces le hizo el gesto de namaste, de saludo, y llevaba una pistola, sacó el arma y le pegó 3 tiros en el pecho, y Gandhi dijo, oh Dios, y murió con la palabra Dios en su boca. Y podemos darle un aplauso, por favor. Y ya terminamos y hacemos las preguntas y comentarios en el tapeo, en la cafetería. Este es el entierro, bueno, la cremación y estas son algunas frases de Gandhi. Si la luz, la bondad y la verdad no son la esencia de los seres humanos, todo cuanto he defendido es falso. Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos. Esta frase es muy conocida. Vigila tus pensamientos, tus palabras, tu conducta, tu carácter, porque se convertirá en tu destino. No hay caminos para la paz es el camino. Gracias por vuestra atención y hasta siempre.